Jóvenes, bienvenidos a la disciplina de estrategias de proyectos emprendedores. Soy la maestra Almazuheil Oliver Martínez. Durante esta sesión vamos a trabajar los siguientes puntos. Esta es la segunda semana de trabajo y vamos a abarcar parte de lo que es el marco legal, como es el concepto de sociedad mercantil, características de la sociedad y clasificación de las sociedades y algunos trámites legales que se tienen que realizar. Entonces, jóvenes, vamos a empezar a trabajar con la definición de persona moral, que es un equivalente, un sinónimo a sociedad. ¿Qué es una sociedad? De acuerdo a la definición, nos dice lo siguiente. Se compone de dos o más personas. Los propietarios son personas responsables de todas las deudas y comparten ganancias del negocio. Muy bien, jóvenes, una vez que se integra una sociedad, de igual manera, todos se comprometen a responder, en primer lugar, por las deudas que se adquieren y en segundo lugar, también a compartir las ganancias o utilidades que se generen de ese negocio. Para eso, bueno, en nuestro país existe la Ley de Sociedades Mercantiles. En el artículo número 1 reconoce a los siguientes tipos de sociedades. Sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. En este caso hay algunas sociedades por las características que tiene, que son mucho más fáciles de implementar en nuestro país, que son las más comunes y si nosotros revisamos la etiqueta de alguno de los productos que consumimos, seguramente vamos a encontrar el nombre de la sociedad, el nombre de la empresa que está elaborando ese producto. Las tres sociedades más comunes en nuestro país son la sociedad anónima, que es una terminación en SA, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada, la terminación es en SRL y sociedad cooperativa, SC. Una sociedad anónima. Una sociedad anónima se tiene que integrar al menos por dos socios. El capital mínimo para poder integrar este tipo de sociedades es de 50,000 pesos. ¿Cuáles son las obligaciones de los accionistas? Únicamente al pago de sus aportaciones, es decir, compran una propiedad, si así lo queremos ver, una propiedad o parte de la empresa y ellos ya son parte, en este caso, del total de los socios que integran esa sociedad. La administración legal. ¿Cómo se administra legalmente esta sociedad? Dice que queda a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, es decir, temporales se les da cierta fecha para que ellos desempeñen sus labores y se pueden cambiar o modificar. ¿Quiénes pueden ser socios? En este caso, que pertenezcan a la sociedad o personas externas a la sociedad que se contraten exclusivamente para administrar, en este caso, a la sociedad. Encontramos muchas de las empresas, sobre todo transnacionales, empresas grandes, que en este caso se constituyen como sociedades anónimas. Es decir, emiten acciones, los accionistas lo único que hacen es comprar esa parte proporcional de la sociedad y ya son dueños de esa parte de la empresa o de la sociedad. Siguiente, sociedad de responsabilidad limitada. En este caso dice que no deben de ser más de 50 socios. Y el capital mínimo es de 3,000 pesos. Si se dan cuenta, bueno, es un capital muy reducido, muy pequeño. Solamente los socios tienen que pagar sus aportaciones y la administración legal de este tipo de sociedades es que uno o más gerentes podrán ser socios o personas externas a la sociedad. Aquí ya se incluyen o se involucran no nada más a una persona, sino pueden ser más personas que administren la sociedad. Siguiente, sociedad cooperativa, SC, mínimo 5 socios, ¿sí? ¿Cuál es el capital en este caso de este tipo de sociedad? Dice lo que aporten los socios, donativos que reciban y rendimientos de la sociedad. Es decir, en una sociedad cooperativa, cualquier persona que quiere trabajar en una sociedad cooperativa e integrarse a este tipo de sociedades, por ejemplo, Pascual Boy, cualquiera de los socios, si es aceptado, puede aportar ya sea algún bien o alguna cantidad económica. Ejemplo, pues a lo mejor aportan una camioneta, aportan equipo de cómputo para poder integrarse a esa sociedad. Otro de los aspectos fundamentales en este tipo de sociedades es que parte de las utilidades se tienen que reinvertir en la sociedad. ¿Cuáles son las obligaciones de los accionistas?
es decir, procuran el mejoramiento social y económico eh, de los asociados y repartir sus rendimientos a prorrata, es decir, de manera proporcional entre cada uno de los integrantes de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en este caso con Pascual Bond? Todos los empleados forman parte de la sociedad y de manera proporcional, de acuerdo a las aportaciones que realizaron para integrar a la sociedad, ellos van a recibir ese nivel de utilidades o ganancias. Siguiente, la Asamblea General. En este caso, para poder administrar este tipo de sociedades, se integra una Asamblea General o Consejo de Administración. En este caso está el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y pueden establecer otro tipo de consejos para vigilar el buen funcionamiento de este tipo de sociedades. Jóvenes, ustedes a lo mejor han pensado trabajar alguna idea de negocio y trabajar con 2 o más personas. Entonces, bueno, pueden integrar algún tipo de sociedades que son los más comunes que podemos revisar. Sin embargo, eh, por el tamaño de las empresas, por pues a lo mejor digamos así, el costo de poder constituir una sociedad, la más barata, la más fácil de constituir sería una sociedad de responsabilidad limitada, porque si se dan cuenta hay un número reducido de socios, ¿sí? Las aportaciones son mínimas o muy pequeñas y es un tipo de sociedad que se ha impulsado en nuestro país para que se puedan trabajar o constituir algún tipo de sociedad bajo este régimen. Vamos a ver lo siguiente. Para poder constituir una sociedad, en primer lugar, se tiene que elegir el tipo y nombre de la sociedad. Los socios se tienen que reunir y, bueno, establecer y proponer, en este caso, qué tipo de sociedad se va a constituir. Como recomendación, la más barata de constituir es una sociedad de responsabilidad limitada y ahorita les voy a decir por qué. En segundo lugar, bueno, una vez que ya se eligió el tipo de sociedad y el nombre de la sociedad, se tienen que proponer 4 nombres posibles para esa sociedad. Es decir, ¿para qué? Para registrarla ante la Secretaría de Economía en un formato, se registran esos 4 posibles nombres de la sociedad y ese formato lo tiene que analizar la Secretaría de Economía para que ninguna otra sociedad tenga el mismo nombre y se pueda registrar, ¿sí? Sin que se repita, en este caso, el nombre de la sociedad con alguna otra empresa. Posteriormente, ya que la Secretaría de Economía ya avaló el nombre y dijo, bueno, este es el nombre de tu empresa, ya se tiene que acudir, en este caso, a un notario público para constituir o para elaborar el acta constitutiva. ¿Y qué es el acta constitutiva? Es un documento donde se establecen todos los derechos y obligaciones que tienen todos los integrantes de la sociedad. Como se está estableciendo una sociedad formal, tiene que quedar todo por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, todo se tiene que colocar por escrito. ¿Qué aportaciones están haciendo las personas que integran esa sociedad? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser cómo se van a distribuir las utilidades? Entonces, todo eso se tiene que establecer en el acta constitutiva. Posteriormente, que ya se trabajó el acta constitutiva, se tiene que acudir ante el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. ¿Y para qué? Para dar de alta a la sociedad y se emita un RFC, es decir, un registro federal del contribuyente, pero de la empresa, ya no de forma individual, sino de la empresa. Muy bien, jóvenes. Estos serían los trámites, bueno, que se tienen que realizar para constituir algún tipo de sociedad. ¿Qué productos van a entregar en esta semana? Van a entregar la definición de persona moral, van a escribir los 6 tipos de sociedades mercantiles, como ya se los expliqué, y van a transcribir a su libreta o a sus hojas blancas un cuadro explicativo de los principales tipos de sociedades y sus características. Y con esto cerramos la segunda semana de trabajo. Muchas gracias por su atención y seguiremos trabajando de esta manera en las semanas subsecuentes.